A veces hay historias sobre nuestro planeta que parecen sacadas de una peli de ciencia ficción, ¿verdad? Un escudo invisible que nos protege, un villano creado sin querer por la humanidad, la amenaza de un desastre global y una respuesta mundial sin precedentes. Pues bien, esto no es ficción. Es la increíble historia real de la capa de ozono, una historia de cómo estuvimos al borde del abismo y de cómo al final encontramos el camino de vuelta. Bueno, vamos a meternos en materia. ¿Qué es exactamente este escudo invisible que flota en nuestra atmósfera y que literalmente hace posible la vida en la Tierra? En este gráfico podemos ver dónde se concentra, en una franja muy concreta de la atmósfera. Pero su importancia, como vamos a ver, va mucho más allá de una simple curva en una pantalla. Y como en toda buena historia, para entenderla bien, lo primero es conocer al protagonista, en este caso, nuestra capa de ozono. A ver, la capa de ozono que descubrieron allá por 1913 los físicos Charles Fabry y Henry Buisson es básicamente una zona de la estratosfera, a kilómetros por encima de nosotros. Su trabajo es absolutamente vital. Funciona como unas gafas de sol gigantes para todo el planeta. Se encarga de filtrar casi toda la radiación ultravioleta chunga que nos llega del Sol. Sin este filtro, la vida tal y como la conocemos simplemente no existiría. Pero aquí viene lo que a mí me parece lo más alucinante de todo, la fragilidad de este escudo. Si pudiéramos coger absolutamente todo el ozono que hay ahí arriba y lo comprimiéramos a la presión que tenemos aquí, a nivel del mar, ¿saben qué grosor tendría? 3 milímetros. Es ridículo. El grosor de 2 monedas apiladas. Esa finísima capa es todo lo que nos separa de una radiación solar letal. Y claro, cuando algo es tan increíblemente frágil, es vulnerable. Y esa vulnerabilidad nos lleva de cabeza al segundo acto de esta historia, la aparición de una amenaza que casi destruye por completo nuestro escudo planetario. Aquí tenemos a los culpables, a los malos de la película. Los clorofluorocarbonos, o CFCs, eran unos compuestos químicos que en su día se veían como algo milagroso. Eran superestables, no eran tóxicos y se usaban para todo, en la laca del pelo, los frigoríficos, en los aires acondicionados. El problema es que esa estabilidad, que parecía su gran ventaja, se convirtió en una bomba de relojería. Les permitía viajar durante décadas sin alterarse hasta llegar a la estratosfera. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fea. Una vez que los CFCs llegaban tan arriba, la radiación ultravioleta del Sol, que allí es mucho más intensa, los rompía, y al romperse liberaban átomos de cloro. Y un átomo de cloro es una máquina de aniquilar ozono. Actúa como un catalizador, es decir, que destruye una molécula de ozono, y luego otra, y otra, así hasta 100.000 veces. Un solo átomo. Una auténtica locura destructiva. El resultado de esta reacción en cadena fue esto. Lo que estamos viendo ahora. En 1985, el British Antarctic Survey hizo un descubrimiento que dejó al mundo helado. Había un agujero gigantesco en la capa de ozono justo encima de la Antártida. De repente, la amenaza ya no era una teoría en un laboratorio. Era visible, era medible y era aterradora. De un día para otro, el planeta se dio cuenta de que su escudo estaba roto, y las consecuencias de algo así, eran para echarse a temblar. Que llegue más radiación UV a la superficie significa un montón de problemas muy serios. Para la salud de las personas implicaba un aumento brutal de los casos de cáncer de piel y cataratas, además de debilitar nuestro sistema inmunitario. Pero el peligro iba mucho más allá. Afectaba las cosechas, dañando la agricultura, y golpeaba la base de la vida en el océano, al fitoplancton. Era, sin rodeos, una crisis para todo el ecosistema del planeta. Pero, y aquí la historia da un giro esperanzador, ante una amenaza de este calibre, la humanidad reaccionó. Y esta parte de la historia es la que sinceramente nos da un poco de fe en nosotros mismos. La respuesta no fue inmediata, pero fue contundente. La ciencia ya había dado la voz de alarma en 1975, el descubrimiento del agujero en el 85 fue la llamada de atención definitiva, y solo 2 años después, en 1987, ocurrió algo casi milagroso. El mundo se puso de acuerdo y firmó el Protocolo de Montreal, un tratado histórico para prohibir estas sustancias. ¿Y funcionó? Vaya, se funcionó. Para el año 2000 sus concentraciones en la atmósfera tocaron techo y por fin empezaron a bajar. Es que lo que se consiguió fue tan importante que merece la pena pararse a pensarlo. El secretario general de la ONU lo clavó con esta frase. El Protocolo de Montreal demostró que la cooperación internacional, cuando se guía por la ciencia, puede conseguir cosas increíbles. Demostró que las naciones pueden unirse para resolver un problema que nos afecta a todos. Y gracias a esa acción global, a ese momento de lucidez colectiva, llegamos al capítulo final, que es el más optimista de todos, el de un planeta que, poco a poco, está sanando sus heridas. Y es que la conexión es directa, no hay duda. Por un lado, vemos cómo las concentraciones de esos compuestos dañinos en la atmósfera han ido cayendo en picado. Y por el otro, los modelos nos dicen que la capa de ozono se está recuperando. Es una relación causa-efecto de libro. Eliminamos el problema y el planeta empieza a curarse.
Entonces la gran pregunta es, ¿para cuándo estará totalmente recuperada? Pues bueno, según la última evaluación científica, la capa de ozono volverá a los niveles que tenía en 1980 en distintos momentos, de media en todo el mundo hacia 2040, en el Ártico un poquito después, sobre 2045, y en la Antártida, que fue la zona más castigada, habrá que esperar hasta 2066. Es un proceso lento, sí, pero lo importante es que vamos en la dirección correcta. El éxito es que es innegable, rotundo. Fijaos en este dato. El Protocolo de Montreal ha conseguido que se eliminen más del 99% de las sustancias químicas que estaban destrozando el ozono. Más del 99%. Sin duda, es el acuerdo medioambiental más exitoso de la historia. Y todo esto nos deja una reflexión final muy potente. La historia de la capa de ozono es la prueba definitiva de que cuando el mundo se une, escucha la ciencia y actúa con decisión, podemos resolver crisis planetarias que parecen imposibles. La pregunta que queda flotando en el aire es, si ya lo hicimos una vez, ¿estamos listos para volver a hacerlo ante el próximo gran desafío global?